Lucas 19 del 28 al 44. Cuando nosotros hablamos de excelencia, hermanos, cada uno de ustedes debiera crear una imagen de lo que es excelencia, la experiencia que usted ha tenido en su vida con la excelencia. Si usted visitó una oficina del gobierno y lo atendieron rápido y bien, pues usted se siente satisfecho porque hubo excelencia en el trato. Si usted tiene una garantía de un producto y ese producto pues falla, ¿verdad? Y la garantía le hacen que le den otro producto nuevo, pues usted se siente satisfecho por la excelencia de esa garantía. ¿Saben, hermanos? El cine mexicano llegó a su cenit en los años 50, a su excelencia, lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Sus películas, sus artistas, sus tramas recorrían Latinoamérica y el mundo. Llegó a superar a Hollywood en muchos renglones, principalmente por la excelencia del trabajo. El plan de Dios es excelente, no tiene fallas. Para nosotros posiblemente tiene fallas, o cosas que, caramba, yo lo hubiera hecho así. Pero el plan de Dios es excelente. Y en medio de ese plan de Dios, en medio de la ejecución del plan de Dios y de la soberanía de Dios, en el caso que vamos a hablar en esta tarde, se llevó a cabo entre lágrimas y entre niños, que sería el título de mi sermón, entre lágrimas y entre niños. Y aunque suena, cuando usted oye entre lágrimas y entre niños, puede sonar que usted está en una guardería, ¿verdad? En un kinder, que es lo que hay, lágrimas y niños, o posiblemente en un hogar donde hay 3 o 4 muchachos que no se controlan y hay lágrimas y niños. Pero en la excelencia que vamos a hablar en esta tarde, vamos a ver que no está exenta la excelencia de la lágrima profusa y de la presencia inocente y de la fe fuerte e inocente de un niño. Oramos. Gracias, Señor. No entiendo tus misterios. Nunca lo entenderé. Me alegro por no entenderlos. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo. Ayúdame, Señor, porque tú eres mi sostén. Perdona mis pecados y guíame. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Saben, hermano, el cine mexicano llegó a superar a Hollywood en muchos renglones. Muchos de los tramas giraban alrededor de un secreto familiar. Y ese secreto familiar creaba intrigas, creaba celos, creaba abusos y hasta la muerte muchas veces. Esos secretos familiares, en esas, lo que llamaba una vez mi hermana, le llamó las tragedias mexicanas. ¿Quién no se acuerda de la excelencia de esos actores? ¿Quién no se acuerda de Sara García, de Libertad Lamarque, la novia de América, de Pedro Infante, de María Félix, de Marga López? Actores excelentes que le daban ese punto importante al cine mexicano. Películas donde los secretos iban develándose poco a poco ante las lágrimas y desesperación de los espectadores. ¿Quién no lloró frente a una película mexicana? Los muertos son los únicos que no lloran frente a una película mexicana. ¿Quién no se acuerda de Angelitos Negros? Esa película que recorrió toda Latinoamérica, que estuvo varias semanas en los cines en Puerto Rico. Una mujer de alta sociedad,
racista, la cual tiene una mucama, una sirvienta negra, que es víctima de sus rechazos, aunque esa mucama la ama a ella como una hija. ¿Quién no lloró frente a Angelitos Negros? Un día, esa mujer de alta sociedad se casa con un hombre famoso y concibe una hija. ¿Saben, hermanos? Cuando Jesús pone su mirada frente a Jerusalén, es que sabe que se acerca la hora en la cual toda la obediencia pasiva de Cristo se iba a manifestar, la hora en la cual iba a demostrar, iba a hacer rabiar a los líderes religiosos. Jesús se dirigía a cumplir la profecía, esa profecía que había sido pincelada por Dios, escrita por Dios, y que se cumpliría al pie de la letra dentro de la excelencia del decreto y el plan de Dios. Siempre hablamos del pollino, ¿verdad? En esta época, y como cuando los discípulos van y piden el pollino y aquellos dicen, ¿qué ustedes hacen? Y él le dijo, dile que el Señor los necesita. Y ellos dejaron ir el pollino, y muchas veces pensamos que fue una acción prácticamente milagrosa. Pero no, hermanos, tenemos que pensar también que Jesús tenía muchos conocidos y muchos amigos. Jesús tenía muchos amigos. Y cuando Jesús manda a sus discípulos a buscar el pollino y ellos le dicen, el Señor lo necesita, ellos eran amigos de Jesús. No había ningún problema. Y frente a ellos la profecía bíblica se va cumpliendo. ¿Sabe, hermano? Los fariseos y los enemigos de Jesús no estaban todavía preparados para asesinar al Maestro. Pero aquí entra en función el gran plan de Dios que nunca será frustrado. Si ellos pensaban atrapar a Jesús más tarde, un mes más tarde, o 2 meses más tarde, se equivocaron. Cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén, Jesús obliga a los dirigentes religiosos a que su calendario, el pensamiento asesino, el pensamiento cobarde, coincida con el reloj de Dios, con el reloj del Padre. Dios había determinado una hora y una fecha para el rechazo y la muerte de Jesús. No era conveniencia de los fariseos, no era conveniencia del liderato religioso de Israel, era según el plan de Dios. Así es la excelencia, así es el Dios que nosotros servimos. Por eso es que Dios no tolera en ningún momento la indolencia, la irresponsabilidad con su obra. Por eso los reformadores nos enseñaron que todas nuestras actividades, sea en el gobierno, sea en la empresa privada, sea en negocios propios o sea en la iglesia, tienen que ser de excelencia, porque son para la gloria de Dios. La soberanía de Dios era la que dictaba las pautas en esa última semana de Jesús. Y usted dirá, pastor, en toda la vida de Jesús. Sí, lo que estamos hablando es de la última semana. En esa última semana donde los eventos se agolpan, como si los eventos se aligeraran. No hay ninguna ligereza. Se va cumpliendo el plan de Dios. ¿Sabe? Esta mujer de la alta sociedad tiene una hija. Y esa hija nace de piel negra. Cuando se la traen, ella está en el hospital, ella pregunta que si era una broma. Y dijeron que no, esa es su hija. Y ella inmediatamente entra en un trauma y la rechaza. Y se vira hacia su marido diciéndole, por ti la herencia es tuya.
Tú eres el culpable de que yo tenga una hija negra. En ese proceso, la niña empieza a crecer y ella en todo momento muestra su rechazo, muestra en todo momento su alejamiento, y la niña empieza a sentir en lo profundo de su ser algo que es muy importante, que lo voy a decir en esta tarde. Así como hay excelencia para el plan de Dios, y así como hay excelencia en nuestros trabajos y para el bien, también hay excelencia para el mal. Y no hay cosa más excelente que hacen los seres humanos que el mal. Porque responde a su naturaleza, responde a su rechazo a Dios, responde a sus prejuicios, al pecado sembrado en su vida. Y allí ella, en forma excelente, meticulosa, rechazaba el fruto de su vientre. Y usted se imagina, los que vieron la película, y los que no la vieron les exhorto que la vean, ver a una niña pequeña, 2 o 3 años, ver las escenas de rechazo y rechazo, y el padre defendiendo a su hija, ella continuamente con palabras de rechazo, con palabras de odio. En la entrada triunfal de Cristo vemos el triunfo también de la profecía bíblica, el cumplimiento y el triunfo de la profecía bíblica, que el Mesías entraría a Jerusalén cabalgando en un pollino, y allí frente a Israel mismo la profecía bíblica se cumplía. Yo siempre me preguntaba, le soy muy sincero, ¿por qué esa euforia con Jesús? Una euforia un poquito inusitada para ese momento. ¿Sabe algo? Lucas, en el capítulo 18, nos dice que antes de la entrada de Jesús a Jerusalén, él hizo un milagro increíble. Sanó un ciego de nacimiento. Yo quiero que usted me escuche muy bien. Los que saben aquí un poquito de medicina. Usted sabe que si usted no utiliza una extremidad, la misma se atrofia. Hay un momento que se atrofia. Se convierte totalmente inútil. Un ciego de nacimiento, ya de edad como era Bartimeo, no solamente estaba totalmente atrofiado en su vista, que no había operación que lo salvara. Por lo tanto, cuando Jesús hace el milagro, dice Lucas 18, fue un milagro extraordinario. Era un hombre ciego de nacimiento, pero interesante, porque Juan es el único que registra que cuando Jesús entra a Jerusalén y las multitudes están gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Juan es el único que registra que la gente estaba eufórica por la resurrección de Lázaro. Si usted va a Juan, capítulo 12, versículo 17, dice la Biblia que estaban hablando de la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, las multitudes estaban eufóricas porque el Mesías que habían esperado, sus señales estaban allí, no solamente sanando a ciegos de nacimiento, sino resucitando muertos. Y ahí estaba eufórica toda la multitud. Allí estaban alabando a Jesús. Allí estaban declarándolo como el heredero al trono de David. Allí estaban todas esas personas mirando los milagros de Cristo y afirmando su derecho al trono. Había un problema, hermano. ¿Sabe? Los latinos, principalmente los latinos, somos dados a las euforias. Aunque yo mido esos juegos de fútbol de los europeos, pero dejando los juegos de balompié, y tiene esa tendencia el latino a la euforia y a cegarse con la euforia. Y el ambiente era tremendo, hermano. Milagros por doquier, muertos resucitados, y Jesús proclamado como el heredero al trono de David por todo Israel, cumpliendo la profecía frente a los ojos de sus amigos y de sus enemigos. Hermanos, pero hay 2 pasajes que suenan contradictorios y no lo son. ¿Saben?
Mateo registra algo muy importante. Dice que un grupo de niños, y es muy importante lo que lo voy a decir. Reina Valera dice jóvenes o muchachos, ahora se me escapa el término, no dice niños. Pero cuando usted va al original, dice niños, y la mayoría de las traducciones traducen niños. Por lo tanto, en Reina Valera se pierde el sentido. En Mateo 21, del 15 al 16. La Biblia dice que un grupo de niños dentro del templo gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un grupo de niños eufóricos posiblemente por la multitud, llevados por la multitud, pero con la inocencia y la fe que caracteriza a un niño y no con el chauvinismo que rodeaba a Jesús. ¿Y por qué el chauvinismo? Saben, hermano, hay una escena muy famosa en la película de Angelitos Negros, muy famosa, que cuando yo la narre, muchos de ustedes de mi generación o más allá de mi generación se van a acordar. La niña, mire, de 3 o 4 años, en una actuación espectacular, ¿oyó? Espectacular. Va al cuarto y busca un envase de polvo. Toma el envase, toma la mota y se empieza a llenar de polvo. Y va donde la mamá. Y le dice, la mamá la mira: ¿qué tú haces? Pues ya que tú no me quieres negra, ahora soy blanca. Ríos de lágrimas en los cines, oyó, con esa escena. Es el único momento antes que se revele la verdad y el secreto de familia que ella abraza a su hija. Es el único momento que se oye como un gemido de parte de ella, viendo el dolor de su hija por el rechazo. Los fariseos le dicen a Jesús: reprende a estos niños, ¿no los oyes? Y es interesante porque Lucas nos dice que los fariseos le dijeron a Jesús que reprendiera a la multitud, y Mateo nos dice que también le dijeron: reprende también a estos niños. Por lo tanto, si usted une a los evangelios, toda la multitud, niños, jóvenes, ancianos, gritaban a Jesús: Hosana el que viene. Y siempre usted se debe preguntar por qué los fariseos no callaban a la multitud, por qué mandaban a Jesús. Le tenían miedo a la multitud, profundo miedo. Cuando le dicen a Jesús: ¿tú no escuchas a estos niños? ¿Tú no escuchas a estos niños? Mándalos a callar. Jesús le contesta con un versículo: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Perfeccionaste la alabanza? Yo quiero que usted entienda muy bien ese versículo. No me venga con romanticismo: qué lindo, el nene llorando y como dice aleluya. No es eso. Nada de eso es. Nada de eso. No me dañe la profundidad del mensaje de Dios. Mientras la multitud que rodeaba a Jesús se decía: Hosana el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa multitud pensaba en el Jesús político. Esa multitud pensaba en el Mesías que derrotaría a Roma y pondría a Israel sobre todos los pueblos. Era un pensamiento chauvinista, era un pensamiento terrenal, pero los niños era una cosa muy diferente, hermano. Allí en la sencillez, allí en la fe genuina, aquella que le cree todo a Dios y no teme a ningún enemigo, allí en ese corazón de niño no había nada de chauvinismo. Allí había la proclamación de la fe de un niño hacia el Salvador.
Es allí que se perfecciona la alabanza, porque no es la alabanza para ver quién me oye, porque no es la alabanza para ver si levantamos a Israel, es la alabanza pura a Dios, sin esperar nada. Si tenéis la fe como un niño, decía Jesús. ¿Sabe? En toda la película, no solamente esta mujer rechazaba a su hija, también rechazaba a su mucama, que era su nana. La había criado desde pequeña. Y para ella era su hija, pero ella le escondía cuando venía la gente de la sociedad. Hay una escena tremenda en la película, la excelencia, hermano, la excelencia. Que siempre desde este púlpito se oiga la excelencia. Hay una escena tremenda en la película, hermano, tremenda, donde ella está con sus amigas y ella tenía escondida a la niña, y la niña llega y le dice mamá. Y sus amigas, que también eran un grupo de brutas racistas, porque para ser racista hay que ser bruto, la miran así y ella le dice, soy tan desgraciada. Y escondía a la mucama y la rechazaba, que le dispensaba cariños, y rechazaba a su hija con el amor de niño. En un momento Jesús está cerca de Jerusalén y empieza a llorar profusamente. Yo me acuerdo de una época, posiblemente voy a decir algo que no es muy significativo, pero yo me acuerdo que cuando mis hermanas y mis primas, porque en casa era que los nenes no lloran, el cuento ese de hadas, que los hombres no lloran, cuando mis hermanas y mis primas lloraban, se tapaban la cara. Siempre fue así. Hay un cuadro de Jesús llegando a Jerusalén y él está allí llorando con sus manos tapándole la cara. Y Jesús dice en versículo 42, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz, hermano? ¿Qué era para la paz de Jesús? Si tú reconocieras, decía Jesús, entre lágrimas, entre los gritos de los niños, entre los gritos de la multitud, que él sabía lo que quería. Añade el maestro, mas ahora está encubierto de tus ojos, no lo vas a entender. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Allí estaba la multitud, allí estaba la multitud gritando sana, allí estaba la multitud señalando a Jesús, allí estaba la multitud sin querer gritar, más allá de lo que Jesús sabía que debían haber gritado. Pero solamente en su corazón estaba el Rey terrenal, y Jesús lo sabía. Cuando debía ser un momento de fiesta, Jesús está llorando. Y solamente encontró en el corazón de los niños la verdadera adoración. Se acerca la hora que iba a ser tarde. ¿Sabe algo, hermano? Al final de la película, esta mujer tiene una discusión. Sinceramente no me acuerdo si era con su esposo, y en la discusión interviene su nana, y ella discutiendo la empuja y cae por las escaleras. En ese momento su esposo le dice, esa es tu madre. Y ella en la histeria y en las lágrimas mira al sacerdote, y el sacerdote le dice, así mismo es. Era tarde, hermano, para pedir perdón. Cuando se acercó a ella, le quedaban minutos de vida. Minutos de vida. Esa madre que la había concebido en una relación ilícita. Esa madre que fue escondida porque era negra. Decidió nunca alejarse de su hija y prefirió la posición de sirvienta
antes de alejarse del amor que iba a dispensar a su hija. Jesús le está diciendo a Israel, va a ser tarde. Entre lágrimas y niños, Jesús le decía, viene la hora que será tarde. Los ejércitos de Roma rodearán a Jerusalén. Y en el versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste que allí estaba Dios. No conociste que el que recibiste no era un simple político, era Dios mismo. No reconociste al Mesías que podía darte la paz, la verdadera paz, porque no era un Mesías político de guerra contra Roma, sino el príncipe de paz. Allí, hermano, entre lágrimas y niños, Jerusalén vio a su Mesías y solamente vio a un político. Fue la hora negra para Jerusalén. Fue la hora triste para Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Atesórala en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén.